Carlos, con un pie en el abismo. Capítulo 18. Las primeras tonalidades lumínicas parecían querer indicar que la jornada se iba a dar con nubes en el horizonte, dejando a la vista los detalles más cotidianos, si se pretendía entender la rutina que acompañaba la isla. Estratos condensados que se debatían desde el regazo sostenido por el majestuoso mar Egeo, indicando el salvoconducto aprendido para unirse a la borrasca que se empezaba a formar a unas 200 millas al oeste del mar Mediterráneo, dejando unas condiciones meteorológicas que se veían apaciguadas gracias a los peñones rocosos que permitían hacer de contrapunto a las olas que llegaban al encuentro de la costa algo desgastada por los sucesivos temporales venidos del encuadre geográfico. Vientos cambiantes que dejaban el control del timón en manos experimentadas si se deseaba llegar a buen puerto. Barcos pesqueros que surgían de la lejanía marina con las intenciones cumplidas después de una jornada temprana, donde el género fresco buscaba cabida en la subasta de las 8 de la mañana. Encuentro que se regalaba para amenizar la mañana con estridentes ladridos que de forma cariñosa buscaban que sus inquilinos y vecinos se desprendiesen de las lagañas si deseaban emprender una nueva jornada, dejando en aquellas tonalidades perrunas el despertador que Carlos aceptaba de buen agrado, sabiendo que el día debía comenzar si quería encontrarse con intenciones prometedoras. Intenciones que se iniciaban con diferentes ejercicios respiratorios y el consecuente respaldo de la lengua para liberarse de cierta capa de desechos orgánicos. Ejercicios respiratorios y piel aseada como rutina matinal eran los ingredientes que permitían dar con la parte más respetada por los amantes de la buena mesa, siendo el mismo punto donde algunas horas atrás había cerrado las luces con la intención de asimilar todo lo que le había sucedido durante la ceremonia de la mano de la medicina sagrada. Mañana, que hacían de Faina una compañía necesaria, aun sabiendo que debía esperar por verse fuera. Voluntades planificadas, obligaciones retribuidas o compromisos contractuales daban para que Carlos entendiese que debía dejar atrás cualquier intromisión al respecto. Desayuno, que se amenizaba con un vaso de agua de coco y con las vistas hechas para que se hiciese de la fauna del lugar. Poserguida, donde los rayos del sol le venían a indicar que se encontraba en el lugar idóneo para recibir las sutilezas del astro rey, encontrando de ello un punto acorde donde empezar a revertir cualquier inseguridad que aún le pudiese estar persiguiendo, aceptando que lo mejor sería difuminar cualquier indicio de penumbra que solo podía traerle infelicidad. Actitud que se interiorizaba al recordar la nota que le había aguardado en aquel parking medio perdido entre montañas, entendiendo que debía asumir su propia vida si pretendía encontrarse a sí mismo. Circunstancias que parecían estar a su favor para empezar a saber de él sin necesidad de tener que mirar hacia atrás, pues la mañana seguía en marcha, observando la representación que se estaba llevando a cabo en la parte trasera de la casa, terreno donde el gato de Faina se le veía jugueteando con una mariposa algo aturdida, saltos que no llegaban a alcanzar a la misma, que se consagraba como la vencedora de la contienda al ver cómo llegaba su valedora para que no le faltase el correspondiente alimento matutino. Propietaria que, como de costumbre, se despojaba de su coche a la sombra de la higuera, la misma que se dejaba mostrar mediante su certera sonrisa haciendo señas a quien se encontraba como invitado en su casa. Gestos que venían de la mano de 2 piezas de solomillo magro. «Buenos días, Carlos. ¿Has descansado bien?» «Hola, Faina. No me puedo quejar. Me encuentro como nuevo. Me alegro. Por cierto, veo que ya está servido». «Sí, por aquí esperando, entretenido con el juego que se trae tu gato. Se llama Flamenco. Mira, es que no para. Por cierto, traigo una carne de pasto que te va a encantar». Carlos miraba de sentirse parte de la esencia que transmitía Faina, ya que parecía que venía con ciertas intenciones difíciles de ser rechazadas. ¿Preparado para hacer una excursión por la isla? Te voy a llevar a un lugar que te va a dejar sin palabras. Ya verás qué bien nos va a ir. Contacto con la naturaleza de la cual Carlos era un gran amante, siendo el entorno elegido cuando sus emociones se veían desbordadas o necesitaba conectar con su respiración y latidos del corazón. Pero para ello, antes, tocaba centrar las intenciones
si no se quería retrasar la salida. Vamos a ver, quiero que me prestes atención. Carlos miraba de hacerse del nuevo giro de guión. Necesito que te liberes de todas aquellas rutinas que te están impidiendo moverte con más soltura. De todas ellas, así como me oyes. Que dejes de lado tanta planificación carente de sentido. Me interesa que te desprendas de esa parte tan estricta que te lleva a la perfección supina. Quiero que conectes con tus verdaderas intenciones, que aproveches las propuestas que te vengan. En definitiva, quiero que digas que sí. Eso es lo que quiero, que le digas que sí a la vida. Eso es lo que necesito de ti en estos momentos, que te dejes llevar y fluyas con lo que se te tenga que deparar. ¿Me entiendes, Carlos? Suelta toda duda e inseguridad que te puede estar acompañando. Asúmete. Hazte cargo de tu sentir. Faina en estado puro y Carlos entre las cuerdas. Este podría ser un buen titular. A ver, dime qué canción te apetece escuchar, que vamos a animar un poco la mañana. Venga, te cojo el guante. Pon la canción See You Dancing de Junior Jack. Muy bien, tus deseos son órdenes. Faina se hacía del móvil para activar el altavoz que tenía asociado al dispositivo, permitiendo que la protagonista fuese la música, dando con los primeros compases que empezaban a animar a los presentes. Así, se dejaba mostrar, teniendo a Faina como la responsable de ir calentando la pista de baile, contorneándose con las tonalidades musicales que hacían que Carlos no tuviese más opción que seguir con su propio ritmo desde el compás de sus piernas, desprendiendo una de sus facetas mejor guardadas. Baile que le ayudaban a dejar atrás todo pensamiento carente de sentido. Pensamientos venidos de las propias limitaciones que se venía infringiendo desde hacía tantos años, dejando que Faina siguiese con su terapia improvisada. Carlos, quiero saber qué quieres hacer, a dónde te apetece ir, qué te interesa, para qué quieres vivir, dime qué te apasiona. Salta conmigo, que nos oigan los vecinos. ¿A que nos da igual lo que opinen los demás? ¿A que sí? Vamos, que la humanidad sepa quién eres. ¡Arriba esas manos! Siente que se está despertando en ti en este momento. Faina tenía desatado a un Carlos hecho para esas ocasiones. Faceta que había enterrado por no haber tenido la capacidad de encontrar su sitio en este tipo de encuentros más festivos. Deseos e intenciones que se iban dejando saber desde el sentir de Carlos, sabiendo que le quedaba mucho por recorrer. Canción que cerraba los últimos toques de bombo y platillo para dejar una cocina más caldeada de lo normal, donde aparte de incluir aquellos apetitosos trozos de carne sazonados al gusto de los consumidores, también se venían con ellos 2 botellas de agua con sal y un toque de jugo de limón, aparte de un par de camisetas de recambio más una toalla por si las moscas. Toque de salida que les estaba llevando hacia algún lugar que solo conocía la guía de la marcha, dejando a Carlos como espectador de la escena que se dejaba presenciar. Pasos acompasados y una leve brisa marina dejaban el escenario idóneo para que Faina tomara la palabra con el objetivo de entrar en materia. Cuéntame, ¿cómo te sientes después de lo de ayer? Tengo la sensación de haberme liberado de cierto lastre que aún no le sé poner palabras. Interesante lo que me cuentas. Piensa que cuando se entra de forma tan profunda en nuestro inconsciente, se suele ver aquello que no sabemos expresar en palabras. Por eso la terapia que hicimos, ideal para observar esas partes más veladas que portamos en nosotros. Carlos buscaba encontrar las palabras que parecían estar esperando ser anunciadas tras el trance vivido de primera mano, sintiendo que había algo que no había quedado del todo afianzado en su constructo emocional. Recuerdo el momento perfectamente. Faina le animaba a que se conectara de aquellas emociones que le estaban ayudando a regresar al pasaje vivenciado. Me sentía libre de preocupaciones, como si mi cuerpo se encontrara flotando. Increíble, de verdad, rodeado de un mar de colores que se me impregnaban en la retina. Figuras, símbolos, representaciones abstractas, todas ellas se me interponían para que no se me escapasen sus formas, como si de códigos numéricos se trataran, intentando descifrar cierta información encriptada en mi memoria espiritual, hasta que se difuminaron, transportándome hasta un montículo de arena, sin rastro de vida vegetal ni humana, cuando de pronto me percaté de la presencia de diferentes personas que han pasado y siguen estando en mi vida. Seres conocidos que hace años que no veo,
amigos que les perdí la pista hace tiempo, hasta excompañeros con los cuales había tenido mis disputas en su momento. Todos estaban allí. Unos sonreían, otros se mantenían a la expectativa, mientras que otros seguían con el gesto fruncido como si esperasen alguna explicación que revirtiera los malos entendidos. Carlos, al recordar la realidad del momento vivenciado, empezaba a cambiar su tono de voz. Gestos que le venían a indicar cierto malestar que hasta ese preciso momento parecía haber tenido bajo control. ¿Qué conflicto existencial se le estaba despertando? Nudo en la garganta que no le impedía seguir exteriorizando todo lo que necesitaba decir. Todos se alejaban. Les hacía señales para que me esperasen, gritando con todas mis fuerzas. Pero nada, las palabras se perdían mientras el aire se iba agitando con más fuerza, hasta que se difuminaron por completo al verse atrapados por una tormenta de arena. Carlos se venía abajo, sin tener claro qué le estaba pasando, incapaz de encontrar las causas de aquel dolor tan intenso. Carlos, la experiencia que me cuentas es parte de tu histórico almático. Por ello, es necesario que entres en esta memoria. Así que vamos a hacer una cosa. Permíteme que te ayude. ¿Te parece? Sí, por favor. Faina buscaba aportarle la luz que se le merecía, sabiendo que necesitaba de un leve empujón para entender mejor qué le estaba sucediendo. En primer lugar, decirte que estás preparado para seguir avanzando. No vayas a creer que lo que estás sintiendo no tiene solución, para nada. Esto lo puedes descartar ya. Ahora es tiempo de que afiances tu personalidad más genuina, aquella que te empuje a ser tu mejor versión sin la necesidad de tener que esconderte en algo que no te pertenece. Pero tranquilo, porque aquí estoy, poniendo de mi parte para que no te sientas solo en este proceso catártico. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Pues entonces lo que vamos a hacer es centrar un poco las circunstancias que se te han presentado. Mira, Carlos, según lo que me relatas, nos vamos a tener que centrar en un par de puntos. El primero tiene que ver con tu autoestima. Tenemos que reforzar esa confianza que te caracteriza, la llamada hacia tu interior, la llama sagrada que llevas dentro, tu valor personal. Y en segundo lugar, hay que dar con tu verdadera intención, y esto tiene que ver con la expresión, expresar lo que hay en ti. Recuerda que la palabra y la acción plasman hechos, no dejan de ser códigos en forma de resonancia energética. Por eso es necesario que tengas bien presente que sin foco y determinación difícilmente podrás plasmar lo que quieres vivenciar. Así que lo más importante en estos momentos es que te centres en ti mismo, de ti y para ti. No de forma egoísta, para nada, pues es indispensable que lo lleves a cabo para que puedas identificar quién eres y hacia dónde pretendes ir. No puedes seguir regalando tu preciada energía como si de un mandato se tratara. Por ello, si nos basamos en tu forma de ser, toca revertir la situación. ¿Y por dónde toca empezar? Fácil es, aunque te pueda parecer todo lo contrario. Te toca ir hacia adentro para que puedas encontrar tu camino. Camino que te lleve a salir del bucle existencial en el cual nos encontramos todos. Pues en tu caso, hay que entrar de lleno en ciertos conceptos como son la desvalorización, la vergüenza, la humillación, el temperamento colérico y el melancólico. Heridas que están supurando en este momento con el objetivo de dejarte saber que tu mayor dolor viene de la separación con tu origen primordial. El propio, donde surgía el espíritu que te ha traído hasta este lugar, con lo cual, lo que te intento transmitir con mis palabras no deja de reflejar cómo te has separado de ti mismo. De esta forma, sin rumbo te has visto. Por eso te ves fuera de registro, perdido, pues cabe caminar hacia las estrellas. Carlos escuchaba las palabras de Faina mientras respiraba las esencias que la propia vegetación iba desprendiendo al sentir el confort de los rayos del sol. Debes saber que la vida va a seguir, y lo va a seguir haciendo contigo o sin ti. Por ello, es fundamental que estés bien contigo. Debes creer en ti, pues la marcha sigue y con ello las personas que tengan que pasar por tu vida lo van a hacer. No temas por ello, no estás solo. Así que no me queda más que preguntarte, ¿hasta aquí bien? Bueno,
No me esperaba que la mañana iba a ser tan intensa, pero por lo demás, encantado con las vistas. Sentido del humor que Faina afianzaba en quien sabía que esa parte no debía perderse. ¿Te parece que siga? Sí, por favor, ya hasta el final. ¿Acaso no hemos venido a jugar? Charla que se dirimía en compañía de la propia naturaleza, la misma que sin mucho más que aportar esperaba su momento para poder impresionar a los presentes, dejando que Faina buscase dar con las últimas instrucciones que perfilaran los acontecimientos que estaban por llegar. Bueno, entonces nos va a tocar desfragmentar toda esta amalgama de cadenas limitantes que te están impidiendo caminar con el paso que te mereces. Pero para ello tienes que creer en ti más que en nadie. Carlos se mantenía expectante, sabiendo que Faina estaba dando en el clavo. Tienes pasta de referente, aunque te pueda sonar ostentoso, así que no lo dudes, y créetelo, porque hay gente de carne y hueso que también está pasando por sus procesos de transformación personal. Carlos sentía como la temperatura corporal le iba subiendo por momentos. Pero para ello es fundamental que tengas bien claro que no te puedes cargar en tu espalda los males de los demás, pues el encuentro con el prójimo debe ser de mutuo acuerdo. Mira lo que te voy a decir. ¿Qué es un amigo? Para mí, un semejante, un igual con sus características particulares. ¿Qué te parece si tomamos asiento y nos comemos la rica comida que traemos? Intenciones que Faina postergaba identificando que aún no era el momento idóneo para cambiar de registro. Carlos, el almuerzo tiene que esperar, que ya estamos llegando. Es que el hambre empieza a decir de las suyas. A ver dónde está ese aventurero bueno, que no lo escucho. Arenga que Carlos tenía que aceptar para no quedarse atrás. Casi estamos. Además, las vistas se lo merecen, ya verás. Demandas anunciadas que pedían un último esfuerzo, como si se hubiese abierto el telón para dar lugar a la representación que se buscaba contemplar, dando paso a la correspondiente recompensa mediante las vistas, que dejaban a Carlos maravillado ante tanta belleza expuesta. ¿Qué me dices? ¿Ha valido la pena esperar? Nunca había visto nada igual. ¿Dónde estamos? Estamos en la cala Sandoronde, espacio de aguas cristalinas donde la tonalidad predominante era el turquesa, haciendo de la propia mar un encuentro reluciente. Lecho acuoso que quedaba regado por los rayos del sol, permitiendo potenciar aquellos reflejos marinos que dejaban a Carlos maravillado. Encuentro donde la arena que se dejaba ver era de aspecto fino, mostrando su textura esponjosa, que hacía de ella un punto de encuentro para utilizar sus esencias curativas. Y para rematar aquel vergel de suprema belleza, una cascada de agua dulce brotaba del interior de la tierra, dejando caer su esencia hasta llegar al regazo de su hermano mayor, haciendo que se intercambiasen los propios sabores, dulce y salado. Contacto acuoso que permitía proliferar toda clase de plantas y algas nunca antes percibidas por quien se mantenía sin soltar palabra, haciendo de aquel entorno un espacio idílico para aposentarse y disfrutar del espectáculo que la naturaleza había sido capaz de crear. Vistas que hacían de excusa perfecta para que se apremiasen a preparar el espacio idóneo para darle rienda suelta a la comida que se había preparado con tanta estima. Impasse que Carlos aprovechaba para sacarle el tema estrella. Saber que debía acontecerle en los próximos días por aquella isla griega. Faina, ¿te parece bien hablar de qué me falta hacer antes de que me tenga que marchar hacia España? Claro que sí. ¿Estás preparado? Porque se vienen curvas y de las buenas. Venga, sorpréndeme. ¿Tienes planes para esta noche? ¿Qué planes voy a tener? Ya lo sé, era una pregunta retórica. Escúchame bien, nos vamos de fiesta secreta. ¿Cómo que de fiesta secreta? Carlos se quedaba perplejo ante la propuesta recibida. Te cuento, que no cunda el pánico. Esta fiesta busca culminar el trabajo que estás llevando a cabo desde que llegaste a la isla. ¿Y qué representa que debo hacer en esta fiesta? Vamos a ver, Carlos, ¿qué te voy a contar? ¿Que es una fiesta secreta? Pues eso, que me das miedo, a ver dónde me metes. Tranquilo, las intenciones están claras. Dejarse llevar, fluir con el entorno y si puede ser... Bueno, eso ya se verá. Pero te necesito con la actitud que tuviste esta mañana en la cocina. Busco esa parte de ti, la que se deja llevar. ¿Te parece bien?
Quiero pensar que sí. Lo que está claro es que lo que te espera esta noche va a ser un antes y un después. Que la noche viene cargada de gratas sorpresas. Cierre colosal para contextualizar la excursión que han estado llevando a cabo tanto Faina como Carlos por aquellas idílicas vistas que les han estado acompañando, relatándose los entresijos que le han venido persiguiendo a nuestro protagonista por no haberle sabido poner luz en su debido momento. Circunstancias que animaban a exteriorizar un último detalle si se buscaba centrar el paso con mayor determinación, tema que hasta ese momento no se había encontrado el contexto ni las circunstancias idóneas para poder expresarlo, ya que Carlos sentía que debía decirle a la propia que atendía algo descolocada por la cara que venía a identificarle. Mira, Faina, necesito comentarte algo que creo que debe ser tratado antes de seguir. A ver, dime, para eso estoy. Si así lo sientes, puedes decirme lo que te nazca. Gracias. Pues voy con todo. Resulta que desde niño me ha venido acompañando el llamado rubor facial. Vaya, lo que sería ponerse colorado ante ciertas circunstancias. Hasta aquí nada fuera de lo normal. ¿Pero qué pasaba en mi caso? Pues que a medida que fui cumpliendo años, me fui percatando que se acentuaba dicho rubor facial o, como mínimo, me hacía más consciente de ello. Supongo que por la edad y lo que esto comportaba a la hora de relacionarme con el medio, el tema está en que sobre los 21 años decidí operarme de esta circunstancia, ya que no veía otra alternativa. De esta forma, me operaría en el Hospital Clínic de Barcelona, hospital donde mis padres me estuvieron acompañando durante todo el proceso. En sí, se trataba de una intervención sin mayores complicaciones. Eso sí, hasta ciertos días antes de la operación no les dije nada a mis padres. Lo quise llevar con la mayor discreción posible. El tema está en que si me acojo a la emoción que podía traer de sí el rubor facial, la vergüenza, tengo que decirte que con el paso de las semanas, ya sin esa sensación de calor por mis mejillas, la percepción que tenía era que no se había producido un cambio sustancial, ya que mi forma de actuar seguía siendo la misma. Por eso me he dado cuenta que ciertos patrones no se solucionan con intervenciones quirúrgicas o mirando hacia otro lado esperando a ver si de esa forma la situación se resuelve por sí sola. De aquí que te esté comentando esta circunstancia tan personal. Comprendo y te agradezco que estés siendo tan sincero conmigo. Entonces, por lo que me cuentas, cabría identificar la vergüenza como patrón adquirido, alguna situación en particular o memoria ligada a tu transgeneracional o el propio linaje familiar ha traído de sí que te hayas hecho cargo de esta emoción, al igual que es bueno que te recuerde que las personas en menor o mayor proporción se sonrojan según las circunstancias vividas. Al final no deja de ser una información que nos intenta reflejar el propio cuerpo, que como tal no deja de ser algo natural en las personas. Sí, Faina, esto último lo puedo entender. Lo que ya me descoloca más es lo que me deja saber respecto al transgeneracional o el propio linaje familiar, ya que no entiendo muy bien a qué te refieres. Vale, te comento. Tienes que tener presente que como estructuras biológicas traemos incorporada una serie de memorias asociadas al clan familiar. Hasta aquí bien. Digamos que experiencias vividas por otras personas del árbol familiar se van traspasando de padres a hijos. Información que se encuentra en la memoria de los mismos, que se valen de progenitores del niño que llegaría en su día, en este caso tú. Pues es bien cierto que mientras el feto se va gestando, éste va recibiendo cierta información de la madre y medio circundante. En última instancia, el recién nacido llega con cierta información adquirida que al ir dando sus primeros pasos le van a llevar a activar, vamos a decir, ciertas heridas que se irán afianzando y dando por válidas con el paso de los años. Pero de la misma manera que te estoy contando esto, hay maneras para soltar estos patrones adquiridos. ¿Y cómo se hace esto? En primer lugar, aceptándote tal cual eres. Esto es básico. Que me acepte. Claro, al final, ¿quién está más tiempo contigo que no seas tú mismo? Con lo cual, está en ti darte lo que te mereces. Por eso, el llamado amor propio es básico para llevar a cabo cualquier trabajo de reconstrucción emocional. Tú puedes ser tu mejor aliado, pero también tu mayor enemigo. Según te hables, así vas a ir generando ciertos pensamientos que te van a llevar a mejorar tus circunstancias o a empeorarlas. Diría que no estoy diciendo nada descabellado, ni nada que no se sepa ya. Me parece, vaya. Si ya, todo lo que me estás diciendo tiene su lógica. Tienes que tener presente que detrás de la vergüenza se asocian otras emociones, ya que en tu caso,
El rubor facial sería, como así decirlo, un catalizador que iría potencializando esas creencias que tú mismo fuiste dando por buenas, cuando desde mi parecer no debería ser así, ya que percibo en ti a alguien con grandes capacidades y un sinfín de recursos para moverte por este mundo, según consideres oportuno, con lo cual, toda limitación o sensación de inferioridad, que vuelvo a decirte, no creo que vaya por ahí la cosa, está muy ligado al valor, y el valor que tú portas lo tienes en tu interior. Tus potenciales y habilidades están en ti, así que lo primero que tienes que entender es que lo que puedan opinar los demás de ti es su opinión. No puedes querer agradar a todos por igual, ya que cada uno tiene su forma de ser y de ver la vida. ¿Qué te crees? ¿Que los demás no arrastran sus conflictos personales? Pues te digo yo que sí. Así que deja de poner tus ojos en los demás esperando de ello el visto bueno y céntrate en hacer lo que te compete hacer a ti, que no es otra cosa que vivir tu vida. Así que no te escondas, camina sin temor, porque todo se va dando en su debido momento, pero para ello hay que atenderse, y eso pasa por conocerse. Así que no queda otra que responsabilizarse del propio sentir. Sin palabras, Faina. Tiempos aquellos que hacen que el relato deba proseguir, y más sabiendo que se espera uno de los pasajes más intensos del relato con la fiesta secreta de la cual hasta el momento no se sabe nada al respecto. Así que tocará seguir con la marcha anunciada para no perderse ningún detalle, y más después de todo lo que ya se ha dicho.